De hoy, supongo que algunos ya tenéis conocimiento de Krishnamurti, quizás a otros no os suene tanto este nombre si no estáis familiarizados con este mundo del desarrollo espiritual. Krishnamurti ha sido a lo largo del siglo XX todo un referente en el camino de desarrollo espiritual, ¿no? Uno de los grandes maestros contemporáneos de la espiritualidad humana, ¿sí? Desde el momento de su nacimiento fue recogido y protegido, por decirlo de alguna manera, dentro del círculo más interno de la Sociedad Teosófica Mundial. Annie Besant, que fue una de sus presidentes durante más tiempo y todavía hoy una referencia en el mundo de la espiritualidad y de teosofía concretamente, quedó como tutelar de esa persona especial que había llegado al mundo en los albores del siglo XIX, finales, a comienzos del siglo XX, y se propuso prepararlo para que fuera un gran referente mundial del movimiento de desarrollo espiritual, ¿no? Su preparación fue exhaustiva y muy concienzuda por parte de la Sociedad Teosófica, pero él decidió que no quería ser maestro de nadie, ni quería ser un líder espiritual, ni forjar, pues como ha sucedido en otras ocasiones, pues una religión o lo que sea, ¿sí? Cuando ya fue adulto, cuando ya fue persona mayor. No obstante, hasta sus últimos días estuvo impartiendo charlas, cursos. Su enseñanza ha tenido una divulgación enorme y una importancia muy grande en el desarrollo espiritual de muchísimas personas en todo el mundo. Si buscáis, que ahora todo el mundo buscamos cosas en internet, en YouTube, Google, Wikipedia, todas estas historias que hay, ¿no? Si buscáis a Krishnamurti es probable que encontréis incluso charlas suyas, de las más recientes, que se han ido dando por ahí, cursos, etcétera, y libros hay 50.000 de este hombre, hay muchísima literatura, incluso ya digo, puedes ponerlo en el ordenador y escuchar mientras estás haciendo otra cosa, aunque no suele ser lo más adecuado, esa diversificación de tareas a las que tan acostumbrados estamos hoy en día. Estamos haciendo 4 o 5 cosas a la vez. Bueno, pues esa es la figura de Krishnamurti, que a lo largo del tiempo no ha estado exento de polémicas y de contradicciones. Y una de sus primeras obras, una de las primeras joyas que regaló a la humanidad es precisamente este texto. Como veis, muy pequeñito en volumen, es muy poca cosa, pero muy grande en contenido, y obra también que ha sido tremendamente controvertida y que ha dado lugar pues a muchas discusiones y muchas divergencias, ¿no? Porque lo que aborda en este texto es una de las cuestiones que más conflicto genera en la conciencia de las personas, y no es otra cosa que la figura del maestro, y nada más controvertido y más discutido en el mundo de la espiritualidad que la figura del maestro, la idea del maestro. No me refiero a tal maestro o tal otro, sino la idea de tener, de no tener, de la validez de los maestros externos, de la importancia del maestro interno y todas esas cosas, iba a decir tonterías, cosas en las que pues mucha gente se suda, no porque suden, sino porque le da mucho a la cabeza, pues queda muy pillada, muy enrevesada y lamentablemente, muy lamentablemente además, deja de aprovechar o deja de nutrirse de uno de los aportes o de los nutrientes, uno de los alimentos espirituales más importantes que existe, que es la enseñanza directa de los maestros, sea quien sea el maestro, sea quien sea el maestro, ¿sí? Claro, el abrirse a la capacidad de recibir o a la oportunidad de recibir la enseñanza de un maestro choca estrepitosamente
con la idea del ego de que por mí mismo ya me valgo. ¿Sí? ¿Y cómo le voy a hacer caso a ese o a esa que mira cómo vive, mira lo que ha hecho, que se ha divorciado no sé cuántas veces, o mira qué Rolls Royce usa para ir a dar sus mítines espirituales por ahí? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer caso yo a ese o a esa? ¿Sí? Entonces todo esto que internamente se mueve desde la egoicidad y desde la falta de comprensión es lo que nos priva, lo que nos impide aprovechar la enseñanza, la gran enseñanza que se ha ido transmitido generación tras generación, siglos y siglos, de maestros a discípulos. No nos damos cuenta la mayor parte de las veces que el maestro es un instrumento al servicio del universo, de la vida, de Dios o de lo que queramos entender, ¿sí? Y que los instrumentos, como tales instrumentos, tienen sus limitaciones, tienen sus imperfecciones, y lo importante no es el instrumento, sino lo que el instrumento es capaz de hacer, ¿sí? Es capaz de mover en ti, de hacer que tú aprendas, te des cuenta de que algo cambie en tu vida, ¿sí? Eso es lo que la mayor parte de las veces no nos damos cuenta, ¿eh? Y bueno, yo iré leyendo y explicando lo que pueda acerca de este librito de Krishnamurti, A los pies del maestro. Ni tenemos que adorar al maestro, porque insisto, el maestro no es más que el instrumento. Adorar un instrumento es pura idolatría, ¿sí? ¿Sí? No tenemos que caer en el error, como alguna vez he visto en algún pasillo por ahí, ¿no?, de postrarse y besar los pies al maestro. ¿Estás tonto o qué? Eso no es a los pies del maestro. Eso no es a los pies del maestro. Eso es una adicción más de las que tan abundantemente nos colgamos, y como sabéis, las adicciones siempre vienen a sustituir, a llenar carencias de nuestra personalidad, de nuestro ego, ¿sí? Por eso necesitamos engancharnos a estas cosas, Igual de mal está, por lo tanto, o igual de poco dármico o poco evolutivo es colgarse, engancharse del maestro y no saber ni respirar si no está el maestro a tu lado y si no te dice el maestro que respires, como rechazar la idea del maestro porque ¿qué me va a enseñar ese a mí? ¿Sí? O cosas así, ¿sí? Así que espero que hoy no vamos a terminar de leer esto porque tiene mucha tela y no os voy a tener aquí 5 horas entretenidos, ¿no? Prefiero veros más a menudo y que vengáis más veces. Entonces leeremos un poquito de este texto. La próxima vez, como está Isaac, no seguiremos con esto, sino estaremos con lo que Isaac nos vaya a decir. Y luego pues ya en noviembre, en finales de octubre, finales de noviembre, según lo que dé de sí el texto, pues iremos explicando más cosas, ¿sí? Si os parece bien, ¿vale? Bueno, y si no, también. Así que lo que tenéis. Al que no me parece bien, ya sabes, la puerta está siempre abierta, tanto para entrar como para salir. Bien, pues vamos con el texto de Krishnamurti, que él lo subtitula o pone un apostillado después que dice así: a los que llaman. Es decir, este libro está dedicado a los que llaman a la puerta de la sabiduría, a la puerta de los maestros, de la enseñanza de los maestros, ¿sí? Conducidme de lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz, conducidme de la muerte a la inmortalidad. Así también nos viene bien de presentación del trabajo de Isaac para el próximo mes, ¿no? Estas palabras no son mías, dice Krishnamurti, son del maestro que me enseñó. Sin él no podría haber hecho nada, pero con su ayuda he puesto mis pies en el sendero.
vosotros también deseáis entrar en el mismo sendero, de modo que las palabras que él me dijo también os ayudarán a vosotros si queréis obedecerlas. No es suficiente decir que son verdaderas y bellas. El que desea tener éxito debe hacer exactamente lo que se dice. Mirar la comida y decir que es buena no satisfará a un hambriento. Tiene que alargar su mano y tomarla. Así pues, no basta con escuchar las palabras del maestro. Tenéis que hacer lo que él dice, aprendiendo cada palabra, aprovechando cada indicación. Si pasáis por alto una indicación, si omitís una palabra, esta se pierde para siempre porque él no las repite. Esta idea de tomar en cuenta, de hacer caso a la enseñanza, y eso sí es algo que, aunque no siempre es fácil, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir, especialmente con los maestros. Hemos dicho antes que el maestro es el instrumento. El instrumento es la personalidad. Hay una personalidad de un individuo, de un alma, al servicio de la transmisión de la enseñanza, ¿sí? Y esa personalidad, como la de cada uno, tiene sus cadaunadas. Y es lo que es. Y dice las cosas que dice. Y si no sabes distinguir cuando el maestro está enseñando y cuando la personalidad del maestro te está hablando, pues te vas a perder. Te vas a perder. No te vas a enterar lo que está ocurriendo delante de ti. Y eso es lo que nos pasa muchas veces con los maestros. Los endiosamos y decimos que cualquier cosa que diga es palabra de Dios, o nos parece que es nuestro colega y nos da igual lo que diga porque no le hacemos ni caso. Y otro aspecto de este párrafo es que muchas veces nos deleitamos con la enseñanza, ¿no? Nos parece buena, nos parece bonita, hasta nos hace sentirnos bien, ¿no? Es que cuando vengo aquí salgo de maravilla. Digo, bien. ¿Y qué haces con lo que te damos aquí en cuanto sales? ¿De qué hemos hablado hoy? El fin de semana pasado, ¿de qué estábamos hablando? ¿Te quedó? ¿Había alguien ahí? ¿Dónde quedó todo eso? Pues la mayor parte de las veces no tiene recorrido ninguno, ¿no? Evidentemente eso no va a ningún lado. No va a ningún lado. ¿Sí? Si no coges la enseñanza, lo que tienes la oportunidad de que el maestro te transmite, no lo llevas a tu vida cotidiana, a la oficina, a la cocina de tu casa, a la cama, a cuando estás con los amigos, a cuando estás con los enemigos, o con aquellos que no son tan amigos, que a veces son peor que los enemigos, ¿no? Pues no te sirve de nada. Aquí todos somos muy buenos, ¿no? Estamos muy contentos, hay buen rollito, todos nos llevamos bien, bueno, casi siempre. ¿No? Pero allá afuera, en la guerra diaria, en el campo de batalla, ¿qué? Eso. Pues ahí es donde nos tenemos que acordar de todo esto, ¿no? Ahí es donde tenemos que aplicar todo lo que aquí, de alguna manera, somos capaces de aprender, aquí o donde sea que vayamos a aprender, ¿no? Conozco mucha gente que tiene la cabeza llena de conocimiento, ¿no? Que ha estado allí, que aquí, en otros sitios, en no sé cuántas historias más, ¿no? Pero que no ha hecho nada, absolutamente nada, por cambiar su vida. Sigue teniendo los mismos rollos, sigue teniendo los mismos conflictos, sigue atascándose en los mismos problemas, sigue dando las mismas respuestas siempre. No hay nada. No hay nada. Si no haces caso de la enseñanza, ¿para qué te sirve la enseñanza? Queda muy bien, hasta las 4, las 5 de la mañana en un bar después de 3 o 4 whiskies, queda muy bien. Quedas como Dios, hablando de estas cosas. Sí, bueno, o en la frutería, con la vecina, que la vecina no se entera de estas cosas, porque yo sé. ¿A qué sí? ¿A que sabéis todas mucho? No.
Pues no sirve de mucho eso, no sirve de mucho eso, no sirve de mucho. Bueno, pues eso, hacer caso, aplicar, llevar a la vida cotidiana las enseñanzas, darle vida a la enseñanza, que no quede en una mera intelectualización, en una mera acumulación de datos en la cabeza, o una mera sensación de bienestar que se produce cuando has estado en contacto con la enseñanza, con la verdad, con lo trascendente, etcétera, ¿no? Porque algo ocurre en ese momento, ¿no? Que se vive una situación, experiencia, una sensación especial cuando estás ahí. Tú te tienes que encargar de alimentar esa sensación con tu atención, con tu intención, con tu voluntad, con tu esfuerzo. Tú te tienes que encargar de alimentar lo que en el momento de la enseñanza, lo que en presencia del maestro has podido vivir, experimentar, tener la ocasión de percibir, ¿no? de sentir, ¿sí? Si no lo haces, pues lo que has vivido no era tuyo, era del que te lo ha hecho vivir. No era tuyo, ¿no? Así que ponerlo en práctica. Bien, vamos a ver qué nos sigue diciendo en el prólogo, porque todavía estamos en el prólogo solamente, Krishnamurti. Para este sendero se requieren 4 cualidades. Así que si no tenéis estas 4 cualidades, ya podéis salir por ahí. O sea que me quedaré aquí me quedaré solo con Moisés aquí. 4 cualidades. Discernimiento, carencia de deseos, buena conducta y amor. Trataré de explicar lo que me han dicho el maestro sobre cada una de ellas. Bueno, pues antes de que Krishnamurti hable de esto, os voy a decir algunas cositas. ¿A qué se refiere cuando habla de discernimiento? ¿Qué es lo que tenemos que discernir? Discernir, ya sabéis que es separar una cosa de la otra, ¿sí? Eso es discernir. ¿Qué es lo que tenemos que separar? ¿Qué es lo que tenemos que distinguir? ¿Qué es lo que tenemos que ver claramente? Esto es una cosa y esto es otra cosa. Eso es lo que desde la noche de los tiempos los grandes maestros y todas las grandes enseñanzas han ido tratando de hacer posible, de facilitar a las personas que vamos hollando el camino espiritual, que vamos caminando hacia la espiritualidad. ¿Qué es lo que se tiene que distinguir? Pues lo perecedero y lo imperecedero. Y no me refiero a la fecha que ponen los yogures en la tapa. No. A lo que cambia y a lo que no cambia. A lo que es la verdad inmutable, lo que siempre es, y aquello que es mutable, aquello que cambia, aquello que aparece y desaparece. ¿Sí? Esa diferenciación, ese discernimiento, es la prueba del algodón. Sea cual sea el camino espiritual que sigues, me da igual que vengas a clases de yoga, al tai chi, al zen, al aikido me da igual lo que hagas. Si lo que haces te ayuda a ir distinguiendo cada vez más claramente la verdad y la no verdad, incluso hay otra cosa más, que es la mentira, que eso como es un invento del ser humano, pues vamos a dejarlo aparte. Pero entre la verdad y la no verdad, entre lo inmutable y lo mutable, entre lo que siempre es y lo que es sostenido por eso que siempre es. Si no vamos teniendo capacidad de distinguir cada vez más claramente en mí y en todo lo que me rodea esos 2 aspectos de la vida, de la manifestación, de la existencia, no estamos haciendo nada. Bueno, sí, estamos haciendo gimnasia, estamos entreteniéndonos, estamos encontrándonos con gente porque necesitamos estar con alguien para contarle nuestras penas o para lo que sea, ¿sí? Lo cual es bueno, pero no estamos caminando hacia la realización, ¿sí? La prueba del algodón es viveka, discernimiento. Uso el término en sánscrito porque estamos en una escuela de yoga, y en la escuela de yoga, y yo particularmente me gusta mucho utilizar los nombres en sánscrito de estos conceptos. Viveka es el discernimiento, diferenciar el ser y el no ser, la verdad y la no verdad, lo que soy y lo que tengo, ¿sí? Y si no hay esa diferenciación cada vez más clara, no estoy avanzando en este camino espiritual, ¿sí? Discernimiento, por lo tanto,
A eso es a lo que en cuanto terminemos, cuando terminaremos el Bhagavad Gita, dentro de 2 o 3 días, ¿no? Aquí. Entonces llevamos 3 años intentando terminar el Bhagavad Gita. Pero bueno, un día de estos acabamos. Un día de estos. En Kangas todavía seguiremos un poco más. Aquí estamos ya con los últimos, con los últimos conceptos del Bhagavad Gita. En cuanto terminemos eso, entraremos a leer y explicar uno de los textos también más importantes precisamente acerca de esta cuestión, Viveka, el discernimiento. Hay un texto de Shankara, que es uno de los sabios más importantes de la antigüedad, que se titula Viveka Sudamani, la joya suprema del discernimiento. ¿Sí? Y cogeremos el bisturí de nuestro intelecto para discernir, para separar una cosa de la otra y ver cada vez con más claridad qué es cada cosa. Y digo el bisturí del intelecto porque es con el intelecto con lo que tenemos que hacer este trabajo de discernimiento. El discernimiento es un trabajo intelectual, no es algo emocional, no es algo que, qué guay esto de la espiritualidad y de los ángeles y los arcángeles y no sé qué. No, déjate de flautas. Dale al coco, aprende a pensar y distingue lo que es una cosa de la otra. Y eso se hace pensando, pero dirigiendo el pensamiento, con el conocimiento adecuado, dándote cuenta qué significa esto y qué significa eso, y cómo observo esto en mí y también este otro en mí, y cómo puedo distinguir los dos. Si los veo en mí, los veré también en todo lo que me rodea, porque lo que me rodea y yo somos lo mismo. ¿Sí? Pues es un trabajo del intelecto, hay que darle a poco, pero hay que darle bien. Para eso tenemos que aprender a pensar, que es una de las cosas que, por lo menos en las clases de yoga, tratamos de hacer. No sé en otras disciplinas lo que se hace, porque no, cada uno haga lo que pueda. Pero aquí por lo menos lo que tratamos de hacer, una de las cosas que tratamos de hacer es aprender a pensar. Y por lo tanto que ese pensamiento lúcido, consciente, voluntario, dirigido por la conciencia, nos vaya poco a poco ayudando a distinguir, a discernir la verdad y la no verdad. ¿Sí? Discernimiento entonces, Vivek. Bien. Segundo, carencia de deseos. ¿Qué tal andamos de eso? Fuera, todos fuera. No, evidentemente no. Mientras estemos aquí apegados a un muñeco y tengamos una personalidad, nuestra personalidad funciona con los deseos. ¿Sí? Es la única manera que tenemos de hacer que este muñeco se mueva. Son los deseos los que te mueven, los que te hacen ir, venir, hacer esto, hacer lo otro, todo. ¿Sí? Lo que sí podemos y debemos es que en lugar de ser víctimas de los deseos que se desatan en nuestra personalidad por los estímulos que recibe, ves, oyes, te dicen, te pasa, no sé qué, ¿no? Y todo eso a través de las emociones genera deseos que te mueven, te llevan, te traen, te hacen, ¿no? En lugar de eso, en lugar de ser víctima, en lugar de ser un sujeto pasivo de los deseos, trata de coger tú las riendas de las emociones y por lo tanto también de los deseos. Haz las cosas que tienes que hacer queriéndolas hacer. Trata de llevar el deseo hacia eso. Hacer lo que tienes que hacer, para eso primero el discernimiento, para saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Primero el coco. Y después pon la intención, pon las ganas. Haz que sea eso lo que desee tu personalidad. Madhava, nuestro maestro más en directo, dice que el ser humano debería ser lo suficientemente inteligente como para hacer las cosas que tiene que hacer queriéndolas hacer. Disfrutando de hacer las cosas que tienes que hacer. Deseando hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Y si no eres capaz de llegar ahí, ¿para qué tienes en el intelecto? ¿Para qué tienes en la cabeza? ¿No? ¿Para complicarte la vida? ¿Para amargarte la existencia? ¿Para decirte todas las tonterías que te dice cuando estás haciendo algo sin ganas? Porque a que os dice cosas vuestra cabeza cuando estéis haciendo algo sin ganas. Porque seguro que hacéis muchas cosas sin ganas. Y vuestra cabeza, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién manda ahí? ¿Quién le dice a la mente que diga esas cosas? ¿Dónde estás tú? ¿Estás debajo de todo eso, siendo la víctima de todo eso?
puedes ponerte por encima de todo eso, dirigiendo tú todo eso. ¿Podemos hacer ese cambio de estar abajo a estar arriba? Pues sí, sí que se puede, sí que se puede, ¿sí? Aunque eso implique esfuerzo, dedicación, trabajo, 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 porque aquí las cosas no son... Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Siéntate. Gracias. Las cosas cuestan. Cuestan un esfuerzo, una dedicación, un tiempo, un trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Hay quien dice que no hay que hacer nada. Déjate fluir, todo sale por sí solo. Digo, ya. No has plantado tú nunca una huerta, ¿no? ¿Has plantado una huerta alguna vez? ¿Qué es lo que sale por sí solo? Bueno, pues es así. Si quieres tomates o pimientos o patatas, tendrás que sembrar, tendrás que cuidar, abonar, regar, quitar las malas hierbas. Primero aprender cuándo tienes que sembrar, que no vale sembrar en cualquier momento, cuándo es el momento de la cosecha, que no vale que se te pase, ¿no? Eso es. Entonces con los deseos es exactamente igual, es exactamente igual. Si queremos pasar de ser víctimas de los deseos a ser los dueños, los que dirigen el cuerpo emocional, la emotividad y por lo tanto los deseos que se generan ahí, tendremos que currárnoslo. Y es a través de ese proceso de ponernos por encima de, en lugar de estar por debajo siendo víctimas, de nuestro movimiento emocional y de nuestros deseos, como podemos ir disminuyendo toda esa volatilidad, todo ese movimiento, todo ese arrastre a lo que nos obligan los deseos continuamente, ¿no? Y desde dirigir, ¿no? Coger las riendas de tu vida, por lo tanto de tus emociones y de tus deseos también, hacer que los deseos te lleven hacia donde realmente quieres, hacia donde tienes que querer. Antes hemos hablado del discernimiento por eso precisamente, ¿no? Porque primero tienes que tener clara la referencia, ¿no? A dónde tienes que ir. Ahora lo que necesitas es las ganas de ir ahí. Pues coge tus ganas y dirígelas hacia ahí. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere cuando habla de la carencia de deseos. 3. Buena conducta. Antes, cuando yo era joven, existía algo, hace mucho de esto, para lo cual tenías que ir al cuartelillo, y si tenías la suerte de no salieras de allá con las orejas calientes, te daban un papelito que era el certificado de buena conducta con el que podías ir pues a casi cualquier cosa. Era algo así como el salvoconducto. Tenías el certificado de buena conducta y ya está. Ya está. Ya podías hacer a lo que sea. No, en mi pueblo había que ir al cuartelillo. Había que ir al cuartel. Y como te hubieran visto, hubieran sabido de ti, o hubieran tenido ideas, hoy todavía no le he dado una galleta a este que viene por la puerta. Pipa, pipa, y ya está. Porque yo no sé lo que tiene el tricornio, que en cuanto te lo pones en la cabeza te da ganas de... No, te sube una cosa así, ¿eh? Ahora está más grabado. Ahora está más... Bueno. Son educados, antes éramos animales, ahora son más educados, como personas, ¿sí? Sí, ahora solo te quitan la cartera. Bueno, pues lo de la buena conducta, evidentemente tiene que ver con lo que hacemos en el mundo, lo que hacemos en el mundo. ¿Cómo somos en el mundo? ¿Cómo somos en el mundo? ¿Somos depredadores? ¿Conocéis? Seguro que conocéis depredadores. No me refiero a los que salen en los documentales de la 2. No. Que se sientan al lado tuyo en el autobús, que le tienes en la mesa de enfrente en la oficina, o que duerme al lado tuyo en la cama. ¿Conocéis depredadores de estos? Algún que otro, sí, ¿verdad? ¿Tú le darías un certificado de buena conducta a ese bicho? No, ¿verdad? No tiene buena conducta, no.
Buena conducta significa incorporar y llevar en tu vida una de las máximas más importantes, que incluso la ciencia del yoga lo pone como la puerta de entrada en el yoga, ¿no? Y sin eso no hay nada. Pero es que no hay nada en ningún lado, no porque lo diga el yoga, sino porque es así. Esa máxima es ahimsa, no dañar. No dañar. No hacerte daño con las cosas, con las personas, con las circunstancias, con las situaciones que la vida te pone para vivir, para aprender, para ser. No hacerte daño con esas cosas, ¿no? Y evidentemente no hacer daño a los demás, a ningún ser viviente, ¿sí? Y cuando no haya más remedio que dañar, porque a veces no hay más remedio que dañar, pues elegir el mal menor, el daño menor. Porque a veces no hay más remedio que tener que elegir ocasionar el menor daño posible, pero sé consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? Y trata de ocasionar el menor daño posible, siempre, ¿sí? Eso es buena conducta. Ser inofensivo, ser no dañino. No significa ser pacifista y llevar una chapita aquí con... no. O ser de Greenpeace o ser de alguna cosa de estas, que está muy bien por otra parte, pero que luego habría que verle en su casa, ¿no? A de Greenpeace o a quien sea, ¿sí? Bueno, pues esta inofensividad, esta capacidad de no hacer daño, este tener en cuenta a los demás, a todos los seres vivos como uno mismo, y tratar de hacer el menor daño posible, eso de tratar de que las cosas no estén peor de lo que estaban antes de que tú pasaras por allí, de a ser posible incluso que estén mejor, evolutivamente, dármicamente hablando, es la buena conducta. Esto no significa hacer lo que los demás quieren. Cuidadín, cuidado con eso, que confundimos los términos. Por eso todo esto empieza con el discernimiento. Dale a coco, piensa bien, date cuenta bien de las cosas, para no estar haciendo lo que no corresponde. La buena conducta no es ser como los demás quieren que seas. No significa eso. Porque puede que haciendo eso te estés haciendo a ti mismo mucho daño, incluso puede que se lo estés haciendo a los demás. Y eso no es tener buena conducta, ser buena persona. No lo es. Por eso volvemos otra vez al discernimiento, a la capacidad de pensar y darte cuenta de las cosas y ver en tu vida qué es lo que es justo y necesario, qué es lo bueno, lo evolutivo, lo dármico, lo que te ayuda a ir hacia adelante y qué es, pues no lo es tanto, ¿no? Que obedece más a la cultura, a las costumbres, incluso a la religión, etcétera, ¿no? Pero que no es dármico, no es buena conducta, Antes si ibas a misa todos los domingos eras buena persona, ¿no? O ya. Aunque luego después de salir de misa quieras, ¿no? Lo que sea, Bueno, ahora como no fueras a misa, ya estaba todo el pueblo, mira ese no va a misa, que yo sé que el domingo se marcha al monte, que no va a misa el domingo, porque se va al monte, ¿no? Bueno, pues esas cosas, Bien, buena conducta entonces. Y la cuarta de las cualidades, el amor. El amor. ¿Qué tal de amor? Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Yo tuve un compañero aquí arriba en el cuartel de Barreiros, cuando estuve en la mili, que decía, se ponía así, soy amor. ¿Eres amor? Tenéis que ser amor. Soy amor. Estaba alucinado. Encima era médico, joder, desde entonces me he vuelto a ir a un ambulatorio.
Nada nos confunde más que el amor. Nada nos confunde más que el amor. Sobre todo porque identificamos el amor con una emoción, con un sentimiento, muchas veces incluso con un sentimentalismo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Volviendo a una referencia que antes hemos puesto, que es la de nuestro maestro Madhava. Madhava dice que solamente los sabios pueden amar. Solamente los sabios pueden amar. ¿Por qué dice esto Madhava? Pues porque el amor es un estado de conciencia, es una manera de percibir la existencia, la vida, el ser. Es una manera de darse cuenta de lo que eres y de lo que es el mundo, la vida. Eso es amor. No es una emoción, ni es una idea tampoco, es una percepción. Es un estado de conciencia. Y a ese estado de conciencia solo pueden llegar los sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quién es el sabio? El que tiene el discernimiento entre la verdad y la no verdad. Ese es sabio. Eso es la sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de la verdad, distinguiéndola de la no verdad. Y solo ahí, solo con ese conocimiento, podemos llegar a amar. Todo lo que esté por debajo de eso son quereres. Son transacciones emocionales, ¿sí? Son trueques de sentimientos, de emociones o de favores. Lícitos o no, según donde pongas tú el listón de lo permisible. Te suelo decir que en el amor y en la guerra todo vale, ¿no? Pues no, no vale todo. Ni en el amor ni en la guerra, ni en eso que se llama amor, que no lo es, no, ni mucho menos tampoco en la guerra, porque a la gente, afortunadamente además, o desgraciadamente, no sé cómo decir, hoy en día se le lleva a juicio por crímenes de guerra, o sea que en la guerra tampoco todo vale, ¿no? Pues en eso que se llama amor tampoco. ¿Y cuántas transacciones, cuántos contratos basura tenemos en eso que la gente llama amor, que no es otra cosa que intercambios emocionales? ¿Cuántos contratos de los que hay hoy en día que son contratos de esclavitud? ¿Cuántos contratos de dependencia? ¿Cuántos contratos nefastos que minimizan la expresión de la persona hay hoy en día en las relaciones que llamamos de amor? Que insisto, no tienen nada que ver con el amor que aquí hace referencia, sino que son simples juegos emocionales que establecemos la mayor parte de las veces por pura cuestión de necesidad y dependencia. La mayor parte de las veces, no digo que sea siempre, ni mucho menos. Afortunadamente hay relaciones adultas, relaciones establecidas desde la responsabilidad, desde el compromiso y la voluntad de estar ahí, ¿sí? Afortunadamente, pero son las mínimas. Y muchas veces incluso para que alguien pueda llegar ahí habrá tenido que pasar su buen vía crucis, pero bien, bien, antes de llegar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que normalmente las personas en general entendemos como amor, y otra cosa es el amor que aquí pone como cualidad para que podamos ir desarrollando todo este proceso de desarrollo espiritual, ¿sí? De crecimiento espiritual. Ese amor, como decíamos antes, es un estado de conciencia. En ese estado de conciencia se da lo que nosotros denominamos bhavana, la conciencia de unidad. Pero la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, no de unos sí y otros no. No de unos sí y otros no. Porque los amores humanos son para unos sí, pero para otros no. Como soléis decir las madres, y digo las madres porque suele ser algo muy típico, también los padres a veces decimos estas tonterías, No hay nada como el amor de madre. Digo, ya, no hay nada más egoísta que el amor de madre. Digo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pues sí, porque quieres a tus hijos, a los hijos de la vecina, ¿no? Ya quieres a alguien. Quieres, pero no amas. No es bávana.
No es conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, solamente los tuyos. Es decir, te quieres a ti. Bueno, quieres a otra persona. No, no te quieres a ti, le quieres a esa persona porque es parte de ti, porque es tuyo. Por lo tanto, no hay nada más egoísta que eso. Nada más egoísta que eso. Pero, claro, eso decirle a muchas mamás y muchos papás hoy en día no es un poco... Aquí lo podemos decir porque sois personas adultas y sabias, ¿no? Ya, ¿no? Podemos decirlo aquí podemos... Pero eso en la frutería no lo digáis porque... Bueno, pero eso ya se ve cuando un hijo tiene una enfermedad o tiene algo, estás hecha polvo y te dices al lado, mira mi hijo tal... Y te pasa ese igual, mismo ya. dolor. Pues, bueno, ahí vemos dónde estamos cada uno. Que yo no estoy juzgando si está bien o si está mal, solamente digo que es lo que es. No estoy juzgando. No estoy juzgando. Simplemente estoy diciendo lo que es cada cosa. Y desde donde estás hasta donde puedes ir. Simplemente. Si quieres, si puedes, si te pones a ello. Si te quieres evitar, pues un montón de sufrimiento que precisamente genera estos quereres egoicos. Porque el deseo y el sufrimiento van cogidos de la mano. Van cogidos de la mano. El ego y el sufrimiento van cogidos de la mano, cogiditos de la mano. ¿Sí? Como decía Blavatsky, haciendo referencia al personaje más preeminente de todo esto de la filosofía, ¿no? Las emociones, de las cuales se generan los deseos, ¿no? Son como las flores en un jardín. ¿Qué sería nuestra vida si en esas flores, que son las emociones y los deseos, ¿no? Pero enroscado en el tallo de cada flor hay una serpiente que en cuanto le echas mano, te muerde. Ese es el sufrimiento, al que te conduce todas las emociones y deseos, antes o después, más o menos, pero todas. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos donde estamos, sabemos lo que sabemos y funcionamos desde donde estamos, pero no es para quedarse ahí, ni para idealizar, que lo más de lo más es, ay, es que yo siento, digo, mira, también el perro que tengo en casa, cuando aparco el coche, mueve la colita porque ya sabe que estoy llegando a casa, ¿vale? Y si lo más de tu vida es lo que hace tu perro, pues, ¿qué quieres que te diga? No. Va a ser que no. Como ser humano, tu aspiración tiene que estar más arriba, más allá. El sentimiento, la emoción, el deseo no es lo más del ser humano. Ni siquiera el pensamiento, y eso que de la emoción al pensamiento ya hay un salto importante y que incluso a muchísima gente le cuesta diferenciar una cosa de la otra por lo contaminado que está el pensamiento por la emoción, ¿no? Pero ya el pensar, solamente el pensar libre de la influencia de las emociones ya es un logro tremendo, para lo cual hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, conocimiento, entrenamiento y un montón de cosas para poder librar, ¿eh? Solamente el pensamiento de la emoción. Pero aún ni siquiera eso es tu máximo baluarte o tu máxima expresión, ¿eh? Porque hasta los animalitos piensan, muy rudimentariamente, pero piensan, ¿eh? Saben perfectamente, correa, paseo, me lo paso bien. En cuanto tú abres el cajón donde tienes la correa, ya está como loco, porque ya sabe que le vas a sacar y está, ¿o sí o no? Eso es un pensamiento racional. Muy elemental, pero es un pensamiento racional, ¿a que sí? Lo sabéis perfectamente los que tenéis dichería de esa a vuestro lado. ¿No? Entonces así, eso es lo más de lo más que puede dar de sí el ser humano, pues va a ser que no. Va a ser que no, tendremos que buscar alguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues a través del discernimiento al que hacíamos referencia al comienzo de esta explicación, ¿no? Tenemos que ir desarrollando esa sabiduría que nos da a entender lo que es la verdad y la no verdad, y sí que lo más importante que podemos desarrollar como seres humanos es esa sabiduría y esa distinción de la verdad, y la conquista de esa verdad es nuestro máximo baluarte. Eso es lo que nos convierte en verdaderos seres humanos, no lo que son capaces de hacer casi cualquier animal que anda contigo por ahí. Eso no te convierte en un ser humano. Te convierte en ser humano la capacidad de llegar a percibir la verdad y a realizar esa verdad.
eso te convierte en ser humano. Y mientras no estés en ello, pues... Independientemente de los compromisos y de los hijos y de todo. Sí, 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 absolutamente. Eso no es más que un accidente en la Y a vida. la vez también. Lo de los hijos, el trabajo, los afectos, eso no son más que pequeños incidentes en la vida. Pues son decisiones que tomas, a los niños responsables, tener un hijo Sí, es una... sí, evidentemente que sí, pero por encima incluso de eso está el deber que tienes de cumplir con la perfección y la realización de la verdad. Por encima incluso de eso. Cuando, especialmente cuando hacemos los cursos de fe, incluso a veces en las clases habituales cuando surge este tema, solemos diferenciar lo que es el deber personal, ahí están las responsabilidades que tenemos como padres, como ciudadanos, como empleados, como lo que sea que seamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero por encima de ese deber personal, que en la filosofía védica se llama Sua Dharma, con W, S-W-A, Sua Dharma, está el deber trascendente. El deber trascendente, que como todo ser humano, independientemente de tus circunstancias personales, tienes en toda tu existencia. Porque ahora tu deber personal, aquí en Occidente, como padre de familia, será lo que sea. Pero si luego estás en otra parte del mundo y en lugar de padre de familia eres otra cosa distinta, tu deber personal era otro. Cuando no tenías hijos, cuando tú eras hijo de, tu deber personal era distinto que ahora que tienes hijos tú y eres el padre de. El deber personal cambia. Pero el deber trascendente, el Suddha Dharma, S-U-D-D-H-A, Suddha Dharma, ese no cambia. Y no cambia desde hace 200 y pico mil años. Y aún le queda para que cambie. ¿Cuánto le queda? ¿Otros 25.000? ¿O cuánto tiempo le queda para cambiar? ¿Al Kali Yuga? ¿Cuándo va a cambiar el Kali Yuga? ¿Le queda media hora? No. Un poco más. Ese deber trascendente o Suddha Dharma es la percepción de la verdad y la realización de esa verdad. Y eso atañe a todos los seres humanos por igual, independientemente de sus deberes personales, que cambiarán en el tiempo, en el lugar, en la época y en las circunstancias que te correspondan. Eso sí cambia. Y tendrás tu compromiso, pues si estás en una empresa, pues de cumplir con esa empresa, si eres tú el empresario, de cumplir con tus empleados, si estás en una familia, de cumplir con tu familia, seas padre, o seas hijo, o seas abuelo, o seas lo que sea, ¿no? Pero esos son los deberes personales. Y por encima de ese deber personal está el deber trascendente. Y es más, cuando ese deber personal, el Suddha Dharma, impide que puedas ir cumpliendo con tu deber trascendente, con la realización, con el Suddha Dharma, el deber personal se rompe. Se rompe. Es decir, cambia. Te tienes que ir, se muere alguien, caes enfermo, te echan del trabajo, lo que sea. Ocurre un terremoto, sube la marea 5 metros, yo qué sé. No, si sube la marea 5 metros, salimos todos corriendo. Algo cambia. Lo que es inamovible, bueno, ya te digo, faltan otros 25.000 años aproximadamente, día arriba, día abajo, es el deber trascendente. El deber trascendente. El deber personal cambia porque incluso el deber de nuestros padres con respecto a nosotros, al nuestro con respecto a nuestros hijos, es diferente. Es diferente, porque los tiempos han cambiado. ¿Sí? Y de los hijos con respecto a los padres, y del empleado con respecto a la empresa, o del ciudadano con respecto a la sociedad, o lo que sea, ¿sí? Eso sí cambia con el tiempo, el lugar, las circunstancias, eso cambia, ¿no? Pero el deber trascendente en el Suddha Dharma siempre es el mismo, ¿sí? Y sin que nos vayamos acercando ahí, va a ser difícil, muy difícil que las cosas, incluso en nuestro ámbito personal, en nuestra vida cotidiana, vayan bien. Vayan bien. Entonces, bueno, esta última cualidad que aquí hace referencia a Krishnamurti, ¿no? Para empezar a explicar luego precisamente acerca del discernimiento, es cuando empieza el libro, ¿no? Que es un estado de conciencia al cual tenemos que ir llegando.
a través del discernimiento, a través del trabajo interno, de ir diferenciando y a través del conocimiento que la conciencia, que es el conocedor interno, te va dando, es como podremos también darnos cuenta y diferenciar el deber personal del deber trascendente e ir cumpliendo con él. Ir cumpliendo con él. Sin olvidarnos, evidentemente, del deber personal. Esto no es para escaquearnos de, no es así el cuento. Pero el trabajo implica, a través de ese discernimiento que hacíamos referencia al principio, ir desarrollando el conocimiento de la verdad, ir cumpliendo con esa verdad, hacer que el cumplimiento de esa verdad por conciencia nos vaya acercando al amor, a la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, al bhavana que decíamos antes, ¿no? Y seguir cumpliendo con lo que nos corresponde en el mundo, con la buena conducta que decíamos antes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Algo ibas a comentar? Sí. Mira, ese deber trascendente, ¿de dónde? Es decir, ¿lo traemos en nuestra mente? ¿Cómo soy yo consciente de eso? Porque normalmente todo el mundo, pues, bueno, habrá gente que es más consciente de otras cosas, pero poco más que el día a día y, bueno, sí. no con su... ¿Y por qué dices lo de los 25.000 años? ¿Que va a cambiar y eso? Sí, bueno, porque... eso porque según nos cuentan los que saben de estas cosas, las eras a través de las cuales la historia de la humanidad se ha ido desarrollando, no de la humanidad que nos explican los científicos, los que están investigando. Ayer todavía salió la noticia de algo del Atapuerca y todo eso, ¿no? En alguno de estos diarios. No me refiero a esa historia conocida, a la que aparece en los libros, sino la historia de la humanidad en todo su conjunto, ¿no? La última era de la historia de la humanidad es la era de Kali Yuga, la era de la oscuridad, de la confusión y de la ignorancia, ¿sí? Esa es la última era. Y esa era dura 250.000 años. Y más de 200.000 ya hemos pasado. O sea que nos queda la recta final. Nos queda justo el sprint final para alcanzar la iluminación, ¿sí? Y quedan pues eso, 25.000 años, algo así, de esta Kali Yuga. Y en toda esta Kali Yuga, el deber, el Sudha Dharma, el deber trascendente es percibir la verdad y realizar esa verdad. Antes, en las eras anteriores, en Treta Yuga, en Dwapara Yuga, etc., eran otros deberes los que había. Y la manera de cumplirlos, los deberes también era diferente, ¿sí? Vestigio de cómo se cumplían antes los deberes, vestigio, y bueno, no tan solo vestigio, porque sigue todavía funcionando en la actualidad, ¿no? Es el sistema de castas que todavía hoy en la India, aunque esté fuera de la ley, pues se sigue aplicando, pero no solamente no solamente en la India, sino en nuestra sociedad actual también. Porque los gobernantes son los que gobiernan, los guerreros son los que combaten y conquistan, los comerciantes son los que mueven la pasta para que los guerreros conquisten y guerreen con lo que los gobernantes les dicen, y los que estamos debajo son los que sostenemos todo eso. ¿O no? Pues es exactamente igual. Y antes, en las eras antiguas, ¿no?, con cumplir con lo que por casta te correspondía, por tu estatus te correspondía, ya estaba. Con eso era suficiente. Pero en la Kali Yuga no. Por eso la Kali Yuga es la era de la oscuridad y de la confusión. Porque aquí cualquiera podemos hacer de todo. Todas las posibilidades, las infinitas posibilidades están al alcance de todos, absolutamente al alcance de todos. No por hacer lo que te corresponde como padre o como madre o como comerciante o como guerrero. No, lo que te corresponde es percibir la verdad y realizar esa verdad. Sea lo que hagas en tu vida. Esa es la característica del Kali Yuga, que estamos, ya digo, a punto de terminar, bueno, a falta de esos 20.000 años que tenemos todavía, así que no os preocupéis que tenemos tiempo bastante todavía, ¿vale? No os deis prisa, pero no os durmáis, ¿eh? Ya llevamos 200.000 años dormidos. A ver si nos enteramos un poco de la fiesta y nos movemos un poco, ¿vale? Esa es la idea de esto. Y esta enseñanza del Sudha Dharma o de la revelación de la verdad y de la meta trascendente de nuestra vida
está en boca y está en la enseñanza de todos los grandes maestros y todos los grandes sistemas filosóficos y de pensamientos del mundo. Desde el faraón Akenatón, que dio a conocer el monoteísmo como la idea de una sola meta a alcanzar. Claro, evidentemente a la gente en aquella época había que presentarlo como un dios con la forma que sea, etcétera, etcétera, sí, pero la idea es una meta a la que llegar, a la que alcanzar, a la que aspirar, y nuestro trabajo personal, cada uno dentro de su capacidad, de sus posibilidades, para que eso pueda ser hecho. Y desde entonces, que ya hace unos cuantos años de aquello, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿O fue 4 o 5 mil años antes de la era cristiana? Sí. ¿Eh? O sea que ya llevamos tiempo desarrollando esta idea y tratando de acercarnos ahí. Y todas siempre hablan, todos los sistemas, todas las enseñanzas hablan de una única verdad universal a la cual llegar a través de diferentes caminos. A través de diferentes caminos. Cuando el otro dijo yo soy el camino, no significaba que él fuera el camino. No. Significa que el yo que está cada uno dentro de nosotros, ese es el camino. Ese es el camino. No es aquel el camino. Lo que tenemos que descubrir es el yo que está ahí adentro y percibir y realizar eso que realmente somos. Esa es la discriminación o viveka a la que antes hacíamos referencia, ¿no? Distinguir la verdad y la no verdad. Lo que cambia y lo que no cambia. Lo que es por sí mismo y lo que sostiene todo lo demás en existencia, es lo que tenemos que descubrir ahí adentro y realizar. ¿Qué significa realizar eso? Significa convertir eso en la realidad de tu vida. ¿Por qué es ahora la realidad de tu vida? Tus hijos, tu trabajo, el tiempo que haces, lo que te ha dicho la vecina, lo que miraste en la tele el otro día. Eso es la realidad de tu vida ahora. Movida por las emociones, los sentimientos, la cultura, las ideas que te han introyectado la sociedad, los medios de comunicación o quien sea que haya influido en tu vida y te haya hecho pensar las cosas que tu mente piensa ahora. ¿Sí? ¿Pero es eso lo que eres? No. Eso es la añadidura. Eso es lo que se ha ido poniendo encima de lo que realmente somos, la personalidad, creando incluso una ilusión de que es eso lo que somos, eso es el ego, la ilusión de que somos eso, ¿no? Identificándonos con eso, identificándonos con la no verdad, con el juego de los deseos, con lo que uno cree, con lo que a uno le interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y apartándonos o cegándonos de la posibilidad de ver la verdad, de percibir lo que realmente somos y de convertir eso que realmente somos en la realidad de nuestra vida. Ese es el problema. Y para eso todo el trabajo que proponemos, lo mismo en yoga que en cualquier otro sistema, de ir puliendo la personalidad, de ir quitando capas, de ir desenmascarando el ego, de ir reconociendo lo que realmente somos, de poner eso al frente de nuestra vida, que coja las riendas de nuestra vida y no cualquier cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿cómo se concreta eso? ¿Cómo, y hay algo interno en mí que me va a indicar? Porque meditando, leyendo los libros de los eso única y exclusivamente. Leyendo los libros de los maestros. Leyendo solo no. Leyendo coges las referencias. Pero con eso tienes que hacer tú tu propio trabajo, leyendo o escuchando a los maestros, las charlas, las conferencias, los cursos, ¿cómo se llama esto? Cuando... bueno, los discursos estos grandes que dan a veces los grandes maestros, ¿no? En los sitios así. Bueno, conferencias. Sí, conferencias y demás, ¿no? Eso son referencias. Son referencias con las cuales tú tienes que configurar un mapa. Imagínate un mapa del tesoro, ¿sí? Con las referencias claras de por dónde ir a buscar ese tesoro. Pero ese tesoro está dentro de ti y tienes que buscarlo dentro de ti. Con esas referencias, evidentemente, porque sin referencias te pierdes, no sabes lo que hay, no sabes lo que aparece, qué es eso que se mueve por ahí, con qué características se mueve, etc. Entonces necesitas las referencias, ¿sí? El autoconocimiento, por lo tanto, ¿sí? Y profundizando en ese autoconocimiento a través de la experiencia, de la meditación, llegar ahí.
llegar a percibir la verdad y a convertir esa verdad en la realidad de tu vida, realizar la verdad y vivir desde ahí la existencia, ¿sí? Pero no hay que ir a buscarlo a ningún lado, no está ni en el Machu Picchu, ni está en los Himalayas, ni está en el fondo de la cima abisal de no sé dónde, de las... la que está delante de Avilés, que anda el Kraken por ahí dando vueltas. ¿Sí? No, está ahí adentro. Ahí es donde tenemos que descubrirlo. Lo que pasa es que, bueno, esto es la postura en la que estoy sentado yo, es una variante de la postura de la montaña. Esto es una montaña. Y ahí, amigo, ¿cómo se entra a la montaña? ¿Cómo se entra a la montaña? ¿Eh? ¿Cómo? No. A ver. ¿No he visto el cuento de Alibaba y los 40 ladrones? ¿Cómo se entra a la montaña? La puerta. ¿Cómo se abre la puerta a la montaña? ¡Ay! Eso es, el mantra. Ábrete sésamo. El mantra es la puerta de entrada de la montaña. Es lo que abre la puerta. Por eso las técnicas son tan importantes. Las técnicas son como el pico y la pala, o la clave numérica para que la puerta se abra, o la tarjeta que a veces decimos, ¿no? Respira, y con la respiración se abren las puertas de tus cuerpos, ¿no? Que un día de esto lo estábamos explicando en clase, es como una tarjetita que pasas por la ranura y ras, la puerta se abre, ¿sí? Las técnicas son las herramientas de trabajo. Sin trabajo no hay resultados. Con conocer solo no basta. Claro que hay que hacer un trabajo de conocimiento, de discernimiento, como hacíamos antes, y muchísimo trabajo además, muchísimo trabajo. Pero hay que coger las herramientas y trabajar a pico y pala. A pico y pala. Como dice Madaba, el cielo se conquista al asalto. Con el cuchillo entre los dientes. Al asalto. Al asalto. Esto no es un camino para tímidos y dubitativos, ni para cobardes o gente perezosa. No. Aquí no valen medias tintas. Aquí con el parche en el ojo, el cuchillo entre los dientes y a por ello. A la conquista. No vale de otra manera. Y bueno, y aún así, no es todo lo que cuesta. Y que todas esas cosas que veis, tanto, sobre todo cuando abréis la ventanita esa mágica de internet, meditar es fácil, un minuto de meditación y ya se digo, ya, chupao, no tienes que hacer nada, ya. Verás cómo crecen las silvas en la huerta. Como no hagas nada, verás cómo crecen las silvas. Muy bien, pues nada, por hoy vamos a dejarlo aquí. Empezaremos a leer a Krishnamurti el próximo día, que ya será a finales de octubre, si os parece bien. ¿Alguna pregunta más, alguna duda, alguna cosa que queráis?